Muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar Educar es todo. Uno de los objetivos de todas las madres, padres y docentes es conseguir que un niño pase de aprender a leer a aprender leyendo. Para que esto ocurra, un niño no debe saber únicamente juntar vocales y consonantes, debe aprender a entender lo que está leyendo. El pedagogo Gregorio Luri suele decir que el fracaso escolar es un fracaso lingüístico. Los niños que no saben resolver un problema de matemáticas realmente lo que no entienden es el enunciado del problema. Por eso es tan importante convertir a nuestros hijos en buenos lectores. Y si la lectura es la llave del conocimiento, leer en inglés es la llave del conocimiento universal. A estas alturas todos sabemos la importancia de que nuestros hijos sepan idiomas. Hacerlo les abrirá muchas puertas profesionales, pero además también les dará la oportunidad de conocer otras culturas y realidades y ampliará sus posibilidades de decidir el futuro en el que se sienten más felices. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos a disfrutar leyendo? Y lo que es más importante y más difícil aún, a disfrutar leyendo en otro idioma, en inglés. A hacerlo nos va a ayudar Lorena Rodríguez. Ella es licenciada en psicología y máster en psicología clínica. Además es directora de formación de Kumon España y madre de una niña. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de tenerte aquí esta noche Gracias. con un tema tan interesante, ¿no? Como ese, ya es un tema muy interesante la lectura en general, pues la lectura en inglés con la importancia que tienen los idiomas para nuestros hijos en el mundo en el que vivimos tan globalizado, pues muchísimo más. Lorena, yo tenía una pregunta que hacerte. Tú llevas años ayudando a los niños a mejorar su comprensión lectora, en este caso en inglés, aplicando el programa Kumon, el programa de mayor éxito mundial para formar alumnos autodidactas y bilingües. ¿Qué faltas desde tu punto de vista como profesional en este campo? ¿Qué falla en el sistema educativo español para que haya un fracaso escolar tan grande y, como dice Gregorio Luri, en muchos casos se deba a un fracaso lingüístico, a un fracaso de lectura, ¿no? De que los niños no son capaces de comprender, de tener comprensión lectora? En mi opinión, lo que falla es que no podemos personalizar la educación, lamentablemente, ¿no? O sea, tenemos alumnos que con la misma edad tienen capacidades completamente diferentes y esperamos de ellos que desarrollen las competencias al mismo nivel. Entonces, esto pues genera frustración, que los alumnos pues no se sientan capaces y bueno, que se desmotiven. Entonces, creo que la respuesta es esa, ¿no? Es que no tenemos la posibilidad en las aulas de personalizar la educación y es algo que también es muy frustrante para los docentes, ¿no? Seguramente sí, lo que tú has dicho, ¿no? Quizá faltan recursos, y los docentes también les se ven afectados, no solo estos niños que tienen esta escasez de recursos, sino también estos docentes que no pueden aplicar recursos que no tienen en el aula. Lorena, yo no te quiero robar más tiempo porque estoy deseando escuchar todo lo que tienes que contarnos para ayudar a nuestros hijos a no solo a aprender a leer en inglés, sino a disfrutar hacerlo, que creo que es fundamental para que sigan haciéndolo en el futuro y no solo lo hagan como cuando les obligamos a hacerlo, ¿no? En la escuela, en casa. Así que te dejo, recuerdo a todo el mundo que nos está viendo que pueden empezar a mandar sus preguntas a través del canal de YouTube, que Lorena a la vuelta, cuando acabe el webinar, responderá a muchas de ellas. Así que Lorena, muchas gracias y Muchísimas gracias a adelante. vosotros. Genial, pues comparto mi pantalla y comenzamos. Genial, muy bien. Muy bien, pues comenzamos. El objetivo de hoy, ¿vale? Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos los que estáis conectados, de verdad, y Educar es todo por la oportunidad. Espero que esta presentación nos resulte, bueno, pues muy útil, ¿vale? Y mi objetivo es descubrir las claves para desarrollar la competencia lingüística en inglés y las habilidades académicas desde la experiencia con Kumon English, ¿vale? En concreto, desde mi experiencia propia y por lo que veo en mi trabajo todos los días durante los últimos 20 años, ¿vale? Bueno, me gustaría partir de de una necesidad, ¿no? Un planteamiento que creo que todos los padres, tíos, abuelos, docentes nos planteamos, ¿no? Cuando trabajamos, cuando vemos a nuestros hijos, ¿no? A los chavales, y es que pensamos en su futuro, ¿no? Nuestra máxima preocupación es
bueno, visualizarles en un futuro cada vez más global, en el que esperamos que tengan pues, la capacidad de poder elegir, ¿no?, libremente lo que quieren hacer con su vida. Eso es como nuestra aspiración máxima, ¿no?, que sean lo que sean, pero que sean felices, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, para que un alumno, cuando llega al final de la enseñanza secundaria obligatoria y tenga que decidir cuál va a ser su trayectoria formativa o profesional, pueda realmente elegir, ese alumno necesita llevar en su mochila pues toda una serie de conocimientos, de capacidades, de actitudes ante el aprendizaje, de hábitos que le van a ayudar a realmente poder decidir, ¿no? Entonces, viniendo, ¿no?, de ese futuro, de esa visualización del futuro de nuestros hijos al presente, creo que a esa situación futura se puede llegar por diferentes caminos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que seguramente estáis conmigo. A mí me pasa, ¿no?, cuando he tenido que decidir, por ejemplo, el cole en el que matricular a mi hija, pues se me han presentado una serie de disyuntivas y digamos que todos los caminos me generaban dudas, ¿no? Tenían sus pros, tenían sus contras. Entonces, pensando en mi hija en el futuro, yo pensaba, por ejemplo, ¿qué hago? ¿La matriculo en un colegio bilingüe con inglés? O no me la matriculo, o me planteo un colegio internacional y que se escolarice específicamente en inglés, o no. Por ejemplo, si en el caso de que se matricule en ese colegio internacional o bilingüe, la inquietud está presente, ¿no?, en cuanto bueno, ¿será capaz de, sin que sea su lengua materna el inglés, desenvolverse, comprender, ¿no?, abrir los libros de texto y entender la información que se le presenta por delante? O, por ejemplo, en el caso de familias que a lo mejor no se planteen esa educación bilingüe, pues, por ejemplo, bueno, el hecho de que no tenga este input adicional, ¿no?, esta información adicional, este refuerzo en el inglés en el propio colegio, les va a hacer poder estar preparados para el futuro, para un mundo, pues eso, global, ¿no?, en el que van a tener que, o van a querer, no solo tener que, sino querer viajar, comunicarse con gente en la lengua del conocimiento universal, que es el inglés. Bueno, pues digamos que tenemos diferentes planteamientos, diferentes situaciones, diferentes decisiones que tenemos por delante como padres, ¿no?, y como bueno, pues personas preocupadas por la educación de nuestros hijos o de los chavales. Y bueno, vamos a estar constantemente reformulándonos preguntas, ¿no?, y planteándonos, bueno, cómo poder capacitarles independientemente del camino para que cuando culminemos, ¿no?, el final de secundaria o cuando termine su formación en el futuro, pues estén capacitados para elegir con libertad, ¿no? Entonces, yo lo que os voy a contar, permitidme que antes de presentar el programa de inglés y cómo hacemos nosotros que nuestros alumnos llenen esa mochila, ¿no?, de habilidades de estudio, de capacidades que les vayan a ayudar a desenvolverse en su vida futura, permitidme que antes de hablar específicamente sobre el programa de inglés y cómo este programa de Kumon, y cómo este programa puede ayudar, ¿no?, en el desarrollo y adquisición de esas habilidades, permitidme que os ponga en antecedentes y os dé el contexto del método Kumon, ¿no? El método Kumon es un programa de aprendizaje que tiene más de 60 años, ¿vale?, de experiencia. Y bueno, yo, como os decía, llevo en torno a 20 años viendo pues a muchos alumnos poner la cara que está poniendo este alumno aquí, ¿no? Sorprenderse y estar deseando aprender un contenido nuevo por sí mismo. Entonces, bueno, os voy a exponer brevemente en qué consiste el método Kumon, como un método que ayuda al desarrollo de la capacidad general, ¿vale?, de las diferentes competencias en diferentes áreas de conocimiento, ¿no?, en función de los programas de Kumon, y además como un programa que favorece en nuestros hijos el que puedan adquirir y desarrollar autonomía en el aprendizaje, ¿vale? Es decir, que sean capaces de aprender a aprender por sí mismos. Bueno, ¿qué es Kumon, no? Como os decía, es un método de aprendizaje concebido para dotar a cada alumno de habilidades para toda la vida, ¿vale? No pretendemos dar una solución, una respuesta inmediata a una situación concreta, sino que pretendemos dotarle, construir toda una base de conocimiento y de habilidades y de actitudes ante el estudio que le vayan a permitir pues decidir, ¿vale? Y poder pues, solucionar sus problemas y tomar sus propias decisiones en el futuro. El objetivo del método es descubrir el potencial del alumno, ¿vale? Es decir, descubrir qué es capaz de hacer cada alumno, sea cual sea su capacidad inicial, su edad, su curso,
su situación, ¿vale? Sus necesidades, y desarrollar sus habilidades para aprender de forma autodidacta, es decir, desarrollar esas habilidades para aprender por sí mismos, ¿vale? Entonces nuestro trabajo es descubrir esa capacidad que el alumno tiene dentro y desarrollarla, llevarla al máximo, ¿vale? Permitidme que os plantee, os cuente básicamente nuestra filosofía y los principios que seguimos, ¿no? El primero es que, como todos sabemos, a los niños les encanta aprender. Digamos que venimos con eso ya en el código genético, ¿no? O sea, si pensáis en la primera cosa que hicisteis por vosotros mismos o que habéis visto hacer a vuestros hijos, sobrinos, nietos, ¿no? Alumnos, pues los chavales ponen esta cara, ¿no? Que es, madre mía, qué bien, qué chulo es esto de aprender algo yo solito, ¿verdad? Los alumnos traen una capacidad innata para tener una motivación por aprender. Además, sabemos que los niños son capaces de aprender contenidos nuevos por sí mismos. Lo sabemos desde cuestiones tan básicas y complejas como, por ejemplo, la adquisición del habla, ¿vale? Es un proceso complejísimo que ellos aprenden solos, simplemente observando, escuchando, imitando, ¿vale? Entonces, si a los niños les encanta aprender de fábrica, digamos, ¿no? Y son capaces de aprender, nos consta que son capaces de aprender contenidos nuevos por sí mismos, ¿qué tenemos que ofrecerles para que esto suceda, ¿no? Bueno, pues otro de nuestros principios es que necesitamos ofrecer un entorno, un contexto de aprendizaje, ¿vale? Unos materiales de estudio que presenten un reto adecuado al alumno, un reto óptimo. Es decir, si vosotros me pedís ahora mismo que yo me ponga de pie y toque el techo, difícilmente, aunque me ponga de puntillas, lo voy a alcanzar y me frustraré. Si me pedís que toque el suelo, es demasiado sencillo, ¿vale? El reto óptimo es aquel en el que con un poquito de esfuerzo, pues puedo tocar el techo, ¿vale? En este sentido, pues puedo aprender materiales nuevos por mí mismo, ¿vale? Con un poco de esfuerzo, con el esfuerzo justo y adecuado, ¿vale? Entonces, en este sentido, los alumnos van a poder demostrar, ¿no? Los niños, en este caso, van a poder demostrar y poner en juego, ¿no? ese disfrute con el aprendizaje, aprendiendo contenidos nuevos por sí mismos, si les ofrecemos ese entorno de aprendizaje, ¿vale? Adecuado y apropiado a ellos. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Bueno, nuestros alumnos, el primer día que vienen al centro, lo que hacemos es descubrir ese potencial del alumno y lo hacemos tratando de indagar y conocer la capacidad individual de esa persona que tenemos delante, ¿vale? Esto lo hacemos con una prueba de nivel inicial, ¿vale? De esa prueba de nivel se desprende un punto de partida dentro de nuestros materiales que vamos a ver a continuación, ¿vale? Dentro de todo nuestro material, pues el punto de partida adecuado para ese alumno, independientemente de su curso, independientemente de su edad, adecuado a su capacidad, ¿vale? Durante la primera etapa de trabajo con nuestros alumnos, les vamos a proporcionar un material diario adecuado a su capacidad, ¿vale? Esa capacidad es dinámica, es decir, se va a ir desarrollando, se va a ir incrementando, ¿vale? Y en esta primera etapa, como el alumno empieza por un punto de partida adecuado, este punto de partida adecuado implica que el alumno comienza a trabajar desde contenidos previos a los que le resultarán, contenidos que le puedan resultar complejos de alguna manera, ¿vale? Entonces, empiezan por algo sencillo, por algo cómodo, ¿vale? Aprovechamos esta etapa en la que ellos están trabajando con contenidos sencillos para desarrollar una serie de habilidades que van a necesitar cuando empiecen a trabajar contenidos por encima de su nivel escolar, cuando empiecen a trabajar contenidos nuevos por sí mismos, ¿vale? Trabajamos, por ejemplo, desarrollamos o favorecemos que trabajen un material apropiado para ellos, sencillo para ellos, con un ritmo de trabajo ágil, ¿vale? Siendo capaces de optimizar su tiempo de estudio, de estar concentrados. Favorecemos que con ese material sencillo los alumnos vayan adquiriendo y desarrollando esa capacidad de mirar antes de hacer, ¿vale? De ser reflexivos, de miro, pienso y entonces cuando tengo la respuesta respondo, ¿vale? No soy impulsivo, sino que aprovecho que esto es fácil para trabajar con ritmo, pero siendo reflexivos. Y a partir de ahí, lo que os digo, comenzamos a asignar un material diario al alumno que se adecua a su capacidad en el momento en el que nos encontremos, ¿vale? Nosotros tomamos una serie de decisiones acerca de si el alumno puede avanzar o no contenidos
diferentes, nuevos, en función de pues, variables como el tiempo que tarda en trabajar, el tipo de errores que tiene el alumno, los procesos de aprendizaje que sigue, es decir, no tanto el resultado como cómo ha llegado ese alumno al resultado, ¿vale? Los alumnos trabajan todos los días tiempos cortos, ¿vale? Empiezan trabajando, pues depende también de la capacidad de concentración de partida del alumno, pero de 5 o 10 minutos progresivamente en esta primera etapa, cuando están todavía trabajando contenido sencillo para ellos, esperamos que sean capaces de trabajar en torno a media hora por programa concentrados, y alimentamos la actitud de voy a intentarlo, ¿no? Cuando un alumno comete un error, si le proporcionamos el contexto para que se dé cuenta de ese error y sea capaz de corregirlo por sí mismo, la sensación de logro que le va a quedar, le va a dejar una huella que va a ayudar a que al día siguiente quiera volver a intentar trabajar, ¿vale? También nuestro planteamiento es un planteamiento a largo plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que pasa esta primera etapa en la que el alumno ha desarrollado esa base, hemos construido esa base de aprendizaje, esa base sólida, va a empezar o va a pasar a una situación en la que va a empezar a ver contenidos nuevos por sí mismo. Entonces, va a ser capaz de, con nuestro material, llegar a la solución, ¿no? Deseada, y va a ser capaz bueno, de demostrarse a sí mismo que es capaz de aprender por sí solo con el material. Y de esta manera, bueno, progresivamente lo que queremos es poner al alumno en una situación en la que día a día se encuentre trabajando contenidos nuevos, siempre de acuerdo al ritmo de aprendizaje que él necesite. Si es un alumno que desarrolla su capacidad más rápido y puede avanzar a contenidos nuevos más rápido, ¿por qué vamos a frenar su aprendizaje, ¿vale? Su ritmo. O un alumno que necesita más práctica, pues le proporcionaremos esa práctica para que todos los días tenga esa sensación de logro. Nuestros programas de aprendizaje son 3, el programa de matemáticas, de lectura y de inglés como lengua extranjera, que llamamos Common English. Todos los programas tienen objetivos comunes, que son los que os he ido comentando hasta ahora, y específicos en función del contenido conceptual que se aborde, ¿no? Lo que buscó Toru Kumon, que fue el fundador de Kumon y de la metodología desde el inicio con su hijo, cuando creó los materiales, y de ahí en adelante ha sido siempre el provocar el máximo aprendizaje en el menor tiempo posible. O sea, favorecer que el alumno es capaz de aprender todo lo que pueda en el menor tiempo posible, acorde a su capacidad. Y tenemos un material que está estructurado en niveles, como podéis ver, ¿no? En niveles concretos, que tiene una secuencia didáctica progresiva en pequeños pasos, ¿vale? Cada pequeño nuevo paso se asienta sobre el conocimiento de los pasos previos, ¿vale? Ahora sí, retomo, ¿no? Lo que os comentaba antes, ¿no? Porque si nos visualizábamos, ¿no? y pensábamos en todas esas herramientas que el alumno tiene que llevar en la mochila para poder decidir libremente lo que quiere hacer en su vida, una de las herramientas fundamentales que necesita es la competencia lectora, ¿vale? La competencia lectora en su propia lengua y en este caso en inglés, ¿no? Como lengua universal, que te abre las puertas al conocimiento absoluto, ¿vale? De muchísimas disciplinas. Al final, cualquier estudio más puntero está publicado a nivel internacional en inglés. La última actualización del juego, el Fortnite, pues va a estar siempre disponible primero en inglés. O sea, digamos que al final es una lengua que te abre las puertas al conocimiento universal, ¿no? Entonces, específicamente el programa de Common English lo que pretende es desarrollar un nivel avanzado de comprensión lectora de textos y obras originales en lengua inglesa, aprendiendo de forma autodidacta, con el fin de que el alumno pueda leer el mundo con sus propios ojos, ¿vale? Es decir, que sea cual sea su motivación, su deseo, en cuanto a aprender tener nuevos aprendizajes, en cuanto a viajar a otros países del mundo, en cuanto a conocer otras culturas, el inglés y el desarrollo de la comprensión lectora profundamente en inglés le va a dotar de habilidades fundamentales para tener una base sólida de conocimiento a nivel lingüístico de esa lengua, ¿vale? Por ejemplo, nuestros alumnos son capaces de leer y comprender profundamente textos extraídos de estos libros, ¿vale? Vale, me gustaría que echarais un vistazo unos segundos a esta, que es una hoja de trabajo de nuestro último nivel del programa de inglés, que es el nivel O,
¿vale? Y esta es una de las hojas, de las 10 hojas que comprenden el último cuadernillo del programa de inglés, ¿vale? Me gustaría que pensarais en el tipo de habilidades, conocimientos, actitudes que tiene que haber adquirido un alumno para llegar a resolver este material por sí mismo, sin orientación de nadie, ¿vale? Solo con su hoja. ¿Vale? Si pudiera hablar con todos vosotros, abriría una lluvia de ideas, pero como no puede ser, pues os cuento yo, ¿vale? Para ser capaz de hacer este material por uno mismo, un alumno, en la culminación del programa, ha tenido que adquirir una base muy amplia de vocabulario en la lengua. También ha tenido que ser capaz de adquirir un conocimiento muy profundo de la estructura del idioma, es decir, tener mucho conocimiento gramatical. Además, ser capaz de formular sus respuestas, es decir, construir una respuesta acorde o que dé respuesta a la pregunta que se le formula basada en ese texto, ¿vale? También el alumno tiene que ser capaz de leer el texto y comprenderlo, ¿vale? Además, es un alumno que tiene que haberse fijado en lo que se le está pidiendo, ser capaz de entender el enunciado, ser ordenado a la hora de organizar la información y pensar, analizar toda la información, reflexionar, interpretar y comprender lo que se le está pidiendo. Además, ha de haber adquirido una concentración muy profunda para ser capaz de no distraerse mientras está haciendo esa tarea. Por otra parte, ha tenido que aprender a haber desarrollado su habilidad de memoria para que cuando ha llegado al final del texto o haya leído la pregunta, sea capaz de recordar, sin tener que volver al texto constantemente, lo que acaba de leer. Además, para enfrentarse a esta tarea y hacerlo motivado, el alumno tiene que haber desarrollado mucha seguridad en sí mismo. También ser capaz de persistir en su tarea, ¿no? Se me ha pedido algo, persisto hasta que soy capaz de resolverlo. También es un alumno que ha tenido que ser capaz de verificar sus respuestas y ser capaz de, si tengo un error, corregirlas, ¿vale? Detectar rápidamente el error, una vez que he analizado toda mi respuesta, detectar mi error y corregir de una manera eficiente, ¿no? Corregir solamente lo que es erróneo, no borrar por defecto sin pensar, ¿vale? Y además es un alumno que ha tenido que llegar ahí habiendo aprendido él solo del material didáctico, ¿vale? Vale, pues con todas estas habilidades me gustaría que pensarais en un alumno que se os pueda, un tipo de alumno, ¿no? que podáis visualizar y pensar que ha podido adquirir todas estas habilidades, ¿vale? Si ya lo tenéis, os voy a poner un vídeo muy breve de nuestra alumna concluyente más joven, ¿vale? Para que la veáis y la escuchéis. Queremos saber qué habilidades has desarrollado con Kumon. Ahora soy más independiente y organizada. Al principio siempre hacía Kumon con alguno de mis padres al lado, pero al final lo hacía yo sola y me organizaba el tiempo. ¿Y cuál es el principal beneficio que te ha aportado Kumon? El interés por cosas que desconocía y aprender a hacer cosas yo sola. Y ahora que has concluido Kumon, ¿cuál es tu siguiente reto? Ahora estoy aprendiendo alemán y creo que me va muy bien. ¿Crees que tu trabajo en Kumon te ha ayudado en otras materias? ¿En cuáles? Sí, en la mayoría de asignaturas del cole, sobre todo en matemáticas. ¿Qué habilidades has desarrollado con Kumon English? Expresarme mejor con el inglés y aprender mucho vocabulario. También ahora puedo entender textos completos, muchas canciones de la radio e incluso instrucciones de uso de algunos juguetes. ¿En qué crees que puede ayudarte de cara al futuro comprender textos avanzados en inglés? En muchas cosas, porque el inglés es cada vez más importante en los estudios, conforme te vas haciendo mayor. Y muchos trabajos se necesitan el inglés. ¿Sientes que puedes expresarte en inglés con facilidad? I feel more confident than before. Now I can have conversations with a couple of foreign friends that I have. Sometimes even I help my other brother with his English homework. Bueno, pues ¿os habéis imaginado una alumna de cuarto de primaria siendo capaz de resolver el tipo de ejercicios que os planteaba antes? Es posible, ¿eh? Muy bien.
Nuestra secuencia didáctica, nuestro programa, está estructurado por niveles, como os decía antes, de menor a mayor grado de complejidad, y van desde la comprensión auditiva del idioma, es decir, que el alumno sea capaz de escuchar vocabulario y entender vocabulario básico, a la culminación del programa, ser capaz de comprender a un nivel profundo textos originales en inglés, como os decía. El aprendizaje con nuestro material es gradual, está secuenciado en pequeños pasos, y es un aprendizaje que respeta la forma en la que nosotros aprendemos nuestra lengua materna. Nosotros por eso decimos que el aprendizaje con Common English es un aprendizaje natural, ¿vale? Os voy a explicar un poquito más esta idea. Si pensáis en la primera palabra que dice un bebé, ¿no? Cuando es chiquitito, de las primeras palabras que dicen cuando son capaces de hablar, ¿qué tipo de palabras pensáis que suelen decir las primeras? Supongo que pensaréis en papá, mamá, agua. ¿Por qué dicen estas palabras? Porque son palabras que son palabras frecuentes, que están en su contexto cotidiano, ¿vale? Más directamente. Son palabras que escuchan mucho, ¿vale? Y que cuando son capaces de verbalizarlas a un nivel fisiológico, son de las que primero verbalizan, ¿vale? Nuestro programa está estructurado y organizado de esta manera, ¿vale? Nosotros no empezamos a trabajar la casa por el tejado, ¿vale? Para desarrollar las habilidades que os comentaba, sino que, es decir, no empezamos a trabajar desde el vocabulario básico y ya enseñándoles gramática, sino que lo que hacemos es proporcionar durante una serie de niveles de nuestro programa un estímulo auditivo, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Que es igual que el estímulo que nosotros tenemos cuando estamos aprendiendo nuestra lengua, ¿no? Tenemos mucho estímulo auditivo de vocabulario, expresiones en el idioma, ¿vale? Una vez que hemos escuchado ese estímulo y lo hemos comprendido, somos capaces de hablar en esa lengua, ¿vale? Los alumnos todos los días escuchan audios nativos en el idioma, ¿vale? Audios además que están adaptados al nivel de comprensión que el alumno tiene, ¿vale? Son audios que están siempre acompañados por libros de audio, ¿vale? Que tienen imágenes que hacen que lo que el niño escucha sea significativo para ellos, ¿no? Si está escuchando dog, el niño está viendo un perro, ¿vale? Y está asociando lo que está escuchando con lo que está viendo, ¿vale? Y después se le pide que repita esa palabra, ¿vale? Tratando de imitar la entonación del nativo. Y esto lo hacen desde el primer nivel del programa hasta el último, pero con unidades de información diferentes. Al principio empiezan con palabras, luego frases, luego oraciones, a partir de ahí diálogos, expresiones más avanzadas, textos más avanzados y fragmentos, hasta fragmentos de textos originales en inglés, ¿vale? Entonces, una vez que el alumno se ha expuesto a ese estímulo, ¿no? Auditivo basado en o con el contexto de una imagen, y el alumno, lo que os digo, ¿no? Repite diariamente el tipo de información que está escuchando, ¿no? Está preparado para reproducir oralmente lo que acaba de entender y de escuchar, ¿vale? Después, una vez que ya hemos consolidado esa base de vocabulario básico, ¿vale? Valga la redundancia, exponemos al alumno lo iniciamos en la lectura y en la escritura en el idioma, ¿vale? La lectoescritura en el idioma se tiene que producir una vez que el alumno ha tenido ese aprendizaje inicial, ¿no? Ese estímulo inicial, igual que cuando nosotros aprendemos nuestra lengua. Nosotros no aprendemos ya, con 2 años no aprendemos a escribir y a leer, ¿no? Sino que lo hacemos tan pronto como tenemos una base de vocabulario suficiente. Pues es lo que hacemos nosotros también en Common English, ¿vale? Cuando el alumno está preparado y tiene esa base de conocimiento desarrollada, a partir de ahí comenzamos a introducir la lectura y la escritura de unidades de información también cada vez mayores. Al principio arrancamos en la lectoescritura con palabras, luego con frases, luego con oraciones, diálogos, monólogos, textos de menor a mayor extensión, ¿vale? De esta manera, al igual que cuando nosotros aprendemos nuestro idioma, exponemos todos los días al alumno a escucha de un audio nativo, ¿vale? en el idioma. Además, un audio adaptado a ese alumno, personalizado para él, porque la cantidad de información a la que les ponemos es muy concreta. Esta escucha en un contexto, con el contexto de los libros del CD, ¿vale? Y con el contexto de luego de las hojas de ejercicios, favorece que el alumno desarrolle su comprensión auditiva, es decir, que lo que escucha lo entienda, ¿vale? Además, esa escucha del idioma le ayuda a desarrollar su habilidad de lectura en voz alta, ¿vale? Todos los días nuestros alumnos, cuando hacen las hojas de ejercicios, se van a ver capacitados progresivamente para leer en voz alta ese material, ¿vale? Esa lectura en voz alta va a favorecer
que el alumno, esa lectura en voz alta además, con una producción muy afín al nativo, porque el alumno se va a esforzar en imitarlo, va a favorecer que el alumno comprenda lo que lee, ¿vale? Al comprender lo que lee, el alumno va a desarrollar su confianza y motivación para mañana continuar escuchando el idioma, entendiéndolo, desarrollando su lectura y su comprensión, ¿vale? A un nivel cada vez más profundo y con unidades de sentido cada vez mayores. Entonces, como vemos aquí, en la estructura, lo que os decía antes, nosotros no empezamos a trabajar la gramática en los primeros niveles, ¿vale? Sino que en los primeros niveles lo que hacemos es trabajar la comprensión auditiva, que el niño comprenda el vocabulario que está escuchando, las palabras, frases, oraciones, diálogos, monólogos, ¿vale? Se introduce la lectoescritura, se trabajan situaciones y oraciones que le sirven para comunicarse y entender, ¿no? Oraciones típicas, ¿no? De comunicación básica del día a día, igual que yo, por ejemplo, mi hija, pues con 6 años todavía no tiene conocimientos gramaticales, pero sabe expresarse perfectamente, sabe construir oraciones perfectamente sin tener un conocimiento gramatical, ¿vale? Una vez que el alumno tiene toda esta base de conocimiento, desarrollamos en él, nos iniciamos en la introducción de la gramática, ¿vale? Que cada vez la trabajamos a un nivel más profundo. Primero, desarrollando el aprendizaje de la estructura de las oraciones, ¿vale? Yo ya sé cuándo se usa hace sol, ¿no? O me llamo Meg, ¿no? Pues ahora voy a empezar a entender cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento, progresivamente, ¿vale? Además vamos a introducir elementos gramaticales cada vez más profundos y esa base me va a servir, cuando ya he desarrollado toda esa base de conocimiento, me va a servir para en una última etapa desarrollar la comprensión lectora a un nivel más profundo e introduciendo además textos originales, ¿vale? Los textos que se plantean para que los estudien los alumnos son textos que están cuidadosamente seleccionados con el objetivo de que sean livianos, que sean divertidos para los alumnos, para que les estimule seguir leyendo y aprendiendo en inglés. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Pues ya os anticipaba un poquito antes cuando he hablado en general de Kumon, pero en concreto en el programa de inglés lo hacemos a través de un material didáctico propio, lo que os decía antes, ¿no? Libros del audio con audios nativos en el idioma que permiten que el alumno desarrolle esa comprensión del idioma, esa comprensión auditiva. Además, cuadernillos, hojas de ejercicios que nos ayudan a que vamos personalizando y vamos entregando de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada alumno, ¿no? Que nos permiten que el alumno desarrolle y realice una práctica de lectura en voz alta y de escritura en el idioma de unidades de sentido cada vez mayores, ¿vale? Y lo hacemos también a través de una orientación personalizada, es decir, proporcionando el material didáctico más adecuado y la orientación que hace que el alumno sea capaz de mirar el material y aprender del material, ¿vale? Entonces, lo que os decía, todos los días nuestros alumnos se llevan al nativo a casa porque tienen pistas de audio que le ayudan a entender las unidades de sentido para las que está preparada, ¿no? Libros de audio y hojas de ejercicios, como os decía, ¿vale? El papel del orientador en el desarrollo de la capacidad, pues os lo anticipaba un poco antes, ¿no? Es descubrir el orientador de Kumon es ese profesional de la educación y del método Kumon que es capaz de descubrir la capacidad de cada alumno y desarrollarla al máximo. Establecer un plan de estudio para cada alumno en función de su capacidad actual, establecer un plan de estudio que además va revisando periódicamente en función de los cambios que se producen en la capacidad del alumno, es capaz de proporcionarle un reto óptimo para el alumno, ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Además, reconocer el progreso del alumno de forma concreta y el progreso no tanto en los resultados que obtiene, que también, sino en los procesos que va usando, cuando cada vez es más eficiente, cada vez aprende mejor y por sí mismo de nuestro material, el orientador está ahí para reconocer su progreso y compartir los avances, además, en el desarrollo del alumno, tanto con el alumno como con su familia, y orientar siempre con el apoyo del material, con el objetivo. El material es el profesor de Kumon, ¿vale? Y el orientador es ese mediador en el proceso de aprendizaje. Yo proporciono el material más adecuado a este alumno, porque conozco el material, y le proporciono la orientación más adecuada, personalizada a su capacidad, y siempre teniendo en cuenta que mi orientación tiene que favorecer que el niño aprenda por sí mismo, ¿vale? No sé si tenemos, como voy de tiempo, ¿vale? Pues voy a poner un par de vídeos muy breves, para que veáis ejemplos de qué hacen nuestros orientadores. Son 2 vídeos de alumnos trabajando en los primeros niveles del material, en los que todavía hay una orientación como más cara a cara y más directa con nuestros alumnos, pero en los niveles sucesivos el orientador va pasando en un segundo plano
y el alumno va trabajando, siendo capaz de trabajar cada vez más por sí mismo. Muy bien. ¿Qué es así con tu dedito? Un boli. Venga, ¿lo hacemos juntas? Vamos allá. Muy bien. A ver, mírale tú. Eso es. A ver. Así, mirando. Genial. Muy bien. Y vamos a ver a otro alumno en el segundo bloque de niveles del programa. Pasamos a un nuevo nivel, que es el 4A. Estábamos en el 5A, pasamos al 4A. Y eso es genial, porque ahora vamos a ir a empezar a coger el lápiz, a escribir, a repasar, a trazar, ¿vale? Vamos a verlo un poquito esto, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Abecedario, vamos a tener que hacer las letras. Están en mayúsculas, ¿has visto? Mira, ¿ves? Vamos a ver todas las hojitas, todo letras. ¿Ves? Tenemos que copiar y luego escribirlas aquí, que mola un montón. ¿A que sí? Muy bien, ¿verdad? Eso es. Si dudas en algún momento, las flechitas... Espera. Las flechitas nos dicen qué caminito debemos de seguir, ¿vale? La primera, ¿hacia dónde dice que tenemos que ir? Desde el puntito, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ajá, pues eso es, la primera hacia abajo hasta la estrella, ¿vale? Y la segunda, desde el puntito, igualmente, sigue, eso es. Sí, lo estás haciendo bien. Hasta la estrella, ¿vale? Bueno, como veíamos antes, ¿no? Es el papel del orientador, uno de los papeles, ¿no? Es eso, es determinar qué necesita el alumno, orientarle siempre basándose en el material, favoreciendo la motivación y la sensación de logro del alumno, ¿vale? Y bueno, con relación al papel de la familia, ¿cuál es nuestro papel, no? Pues en casa, ¿cómo acompañamos a Kumon, ¿no? Los niños trabajan 2 días habitualmente, 2 días en el centro, 5 días en casa, porque queremos generalizar los aprendizajes, ¿no? Entonces, realmente que los alumnos pongan en marcha el aprender por sí mismos, ¿no? Entonces, desde casa, pues podemos proporcionar un ambiente de estudio adecuado, cultivar el hábito, ¿no? Favorecer que se haga diario, animar y estimular al alumno a que aprenda por sí mismo, ¿no? No dar explicaciones tampoco, sino estimular eso, calificar, evaluar la tarea de nuestro hijo para que aprenda sus errores y bueno, centrarnos en los beneficios a largo plazo del programa, ¿no? Para saber más, ya concluyo, os animo y para ampliar y desarrollar esta información, ver nuestros materiales, solamente puedo recomendaros que contactéis con vuestro centro Kumon. Podéis acceder al centro más cercano a vuestro domicilio a través de nuestra web, que podéis ver en pantalla. Y bueno, deciros que ahora mismo tenemos clases presenciales, clases online, ¿vale? Y clases mixtas, ¿vale? Unos días presenciales, otros días online, en función de vuestras necesidades. Y os animo a que bueno, habléis con un orientador de Kumon para que os explique más en detalle y sobre todo personalice la información en función de vuestro hijo, ¿vale? Y bueno, si queréis aprovechar, en el mes de mayo tenemos una promoción de matrícula gratis en el programa de inglés, así que nada más, por mi parte, ahora abierta y deseando que preguntéis cositas. Me he ido un poquito de tiempo, disculpadme, pero tenía muchas cosas que contaros. Muchísimas gracias, Lorena. A ti.
por todo lo que nos has contado. Yo he ido rescatando una serie de preguntas en el canal de YouTube. Hay muchas preguntas que van enfocadas a saber pues, a partir de qué edad pueden inscribir a sus hijos o matricular en este curso, más o menos en qué edad consideras que habrían acabado más o menos todo el método. Estas preguntas las vais a contestar mañana, que vais a mandar un mail a toda la gente que se ha inscrito en el webinar para darles esta información más específica. Pero a mí me gustaría preguntarte, trasladarte algunas preguntas que he visto en el chat que me parecen muy interesantes, que van más allá del curso y son, si un niño está empezando a leer en castellano, ¿le perjudicará si combinamos lecturas en inglés? Por esto de que están empezando a entenderse una lengua y si incluir dos puede perjudicarles. Para nada, para nada. Al final lo que estamos, el cerebro es tan plástico, ¿vale? Que los alumnos, los niños, precisamente en esa etapa, en la infancia, el cerebro está abierto al conocimiento simultáneo, ¿vale? Al desarrollo de ese conocimiento y esa adquisición de habilidades simultánea en diferentes idiomas. O sea, no habría ninguna interferencia. De hecho, puede haber alumnos que se matriculen en el programa de Common English que todavía no estén alfabetizados en su lengua materna y se inicien en la lectoescritura y en la comprensión lectora en inglés antes que en su lengua materna, y no habría ninguna interferencia, sin ningún problema. Lorena, creo que estás compartiendo pantalla todavía, sí, y entonces aparecen en pantalla todo el rato la diapositiva de la niña pensando. Perdón. Y no se nos ve a nosotras. Genial. Vale, perfecto. Ahora sí. Vale, pues seguimos con más preguntas que nos mandan. Dice, a mi hija le encanta leer en inglés, pero yo a veces no estoy segura si está pronunciando bien. ¿Es importante corregirle en el momento? En realidad, yo te diría que lo más importante es que tu hija escuche mucho inglés, siempre basando, o sea, con un inglés que sea significativo, es decir, si tú estás escuchando el idioma y estás viendo la información que se corresponde y las imágenes que se corresponden con lo que está escuchando, y que favorezcas en tu hija y le propongas que intente imitar, ¿vale? En la medida en la que los niños están expuestos al idioma oralmente, ¿vale? Y el idioma tiene sentido para ellos, yo lo que haría es eso, es plantear un contexto en el que pueda pronunciar, en los contenidos que conozca, ¿no? En inglés, pues que pueda pronunciarlos tratando de imitar ese referente, pero nosotros no tenemos por qué ser modelos de pronunciación, ¿no? Creo, ni siquiera, probablemente tenemos muchas familias que ni siquiera se sienten competentes en el inglés y que incluso dicen, yo no puedo ayudar a mi hijo ni puedo ser referente en ese idioma, ¿no? Hay familias que sí, por suerte a lo mejor, pero otras no, y no hace falta, ¿no? Pero si le expones a información en inglés, pues dibujos, canciones, es muy importante para que al final adquieran mucho vocabulario y traten de imitar, pues reproducir de nuevo las canciones, puede ayudar mucho a que desarrollen esa pronunciación. ¿Y hay una edad a la que debamos empezar a incentivar esta lectura en inglés? ¿Deben dominar perfectamente la lectura en castellano o no hace falta? No hace falta. De hecho, en nuestro programa de inglés se pueden matricular los niños a partir de los 2 años de edad, siempre y cuando estén, pues eso, motivados y les interese aprender. Y nuestro material además es muy visual, contiene canciones, recursos, música, ¿vale? Que van a hacer que se puedan iniciar en la lectoescritura a partir de los 2 años, siempre y cuando tengan una serie de habilidades básicas, como es que puedan tener un mínimo de unos minutitos de concentración, que puedan atender órdenes, que puedan comunicarse oralmente en la lengua materna con el orientador, ¿vale? Y con la familia. A partir de ahí es igual en todos nuestros programas, ¿eh? A partir de los 2 años los alumnos pueden comenzar a trabajar con nosotros y desarrollar sus habilidades. Lorena, decía María, mi hijo no quiere leer ni hablar en inglés delante de la gente porque le da mucha vergüenza. ¿Cómo puedo ayudarle a solventar este problema? Pues lo comentaba un poco al inicio, ¿no? Lo importante, a los niños les gusta aprender en la medida en la que se sienten capaces, ¿vale? Probablemente les dé vergüenza porque a lo mejor a las situaciones en las que se le ha expuesto, bueno, también es una cuestión de forma de ser, ¿no? Hay veces que somos más tímidos, bueno, pues en la medida en la que tú te sientes capaz, esa timidez la dejarás de lado, ¿vale? Entonces, si le proporcionamos un material de aprendizaje y un contexto de aprendizaje que estimule, que intente,
hacerlo, que trabaje con material adaptado a sus necesidades, progresivamente se va a ir soltando y va a ser capaz. He visto multitud de alumnos que venían con unas... Es que incluso algunos de los alumnos que hemos visto en los vídeos, alumnos con 5 años que no tenían motivación por el inglés. Con 5 años, ¿cómo se puede? ¿No? ¿Cómo puede pasar esto? Pues en la medida en la que tú te sientes cómodo con el material y con el trabajo que estás haciendo y se te elogia por los procesos que estás siguiendo y demás, mañana querrás volver a intentarlo y perderás un poco progresivamente la vergüenza. Además, en concreto con el método Kumon, lo bueno es que el alumno puede trabajar a su propio ritmo y tampoco estar expuesto a situaciones necesariamente a situaciones de grupo. Tú puedes ir viendo, sintiéndote cada vez más capaz, trabajando en casa y en el centro, poquito a poco, reproduciendo el material y realizando el material más adecuado para ti, hasta que ya que floreces, ¿no? Y de repente te das cuenta de todo lo que sabes y no tienes vergüenza en comunicarte en esa lengua. Preguntaba Edna, decía, mi hijo tiene muchísima capacidad se le dan muy bien las matemáticas, sin embargo no tiene esa misma capacidad para aprender en inglés o el idioma. ¿Esto es así? ¿Realmente hay niños que se les dan bien unas cosas y ahí vamos a poder desarrollar todo su potencial y hay otras cosas en las que no? ¿O depende de cómo afrontemos este aprendizaje? De nuevo, si le proporcionamos el contexto de aprendizaje más adecuado, les facilitamos un material que sea adecuado a sus necesidades y respetamos su ritmo de aprendizaje, todos los alumnos pueden mira, nuestro material didáctico, por ejemplo, está diseñado para que cualquier alumno de cualquier capacidad sea capaz de culminar nuestros programas, ¿vale? O sea, no está hecho para alumnos con talentos especiales, para nada, ¿vale? Al contrario, cualquier alumno, cualquier capacidad, ¿vale? Y eso es así porque lo vemos todos los días. Entonces, cualquier alumno que a día de hoy se le dé mejor, tenga más destreza, tenga más competencia, por ejemplo, matemática que lectora en su idioma o que lectora en inglés, puede equilibrar esas capacidades. De hecho, nosotros tenemos multitud de alumnos que trabajan varios programas, trabajan 2 y 3 programas de Kumon y tienen, bueno, ya han ido equilibrando y desarrollando sus capacidades en las diferentes áreas con un ritmo diferente, ¿vale? Y hasta que han conseguido pues, trabajar de forma autónoma contenidos nuevos que no hayan visto nunca en diferentes programas, ¿no? Y venían con capacidades totalmente distintas en ellos. Lorena, y tenemos una última pregunta. Dice, creo que para estudiar algunas asignaturas que dan en el colegio en inglés, lo memorizan todo y no han llegado realmente a comprender la asignatura. ¿Cómo puedo asegurarme de que hay comprensión? Esto pasa, ¿no? Ahora en los colegios bilingües, ¿no? Que estudian la mayor parte de las asignaturas en inglés. Esta madre está preocupada porque cree que su hijo no llega a entender la asignatura. Claro, es que cuando no comprendo, no tiene una base profunda en el idioma, al final... Pero pasa también en cualquier asignatura en un colegio en español, por ejemplo, ¿no? Que te pones a estudiar historia, por ejemplo, y dices, no estoy estudiando de memorieta porque no tengo una comprensión profunda en español tampoco, a lo mejor, ¿no? Pues puede pasar lo mismo exactamente con el inglés. Y al final lo que necesitamos es secuenciar el tipo de demanda que les pedimos, ¿no? O sea, de repente nuestros alumnos en los colegios bilingües esperamos que en tercero de primaria entiendan ciencias, textos así de grandes, de ciencias, en ese idioma, aprendan vocabulario vinculado a esa área de conocimiento en el idioma. Entonces, favorecemos que los niños tengan que esforzarse a memorizar los contenidos. Sin embargo, si tú tienes una base de conocimiento en ese idioma, si tú conoces a un nivel más profundo ese idioma, ¿no? Conoces tienes ese vocabulario básico, tienes esas estructuras básicas que conoces, ¿no? Pues tienes esos recursos para poder comprender esos textos y no tener que exponerte a la memorización. De todas maneras, la memorización tampoco hay que denostarla, ¿no? Hay determinadas cuestiones que al final aprendes pues aprendiendo y trabajando la memoria, ¿no? También es una habilidad muy importante también, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lorena. Gracias por acercarnos un poquito más el inglés a todas esas madres y padres interesadas porque sus hijos dominen esta lengua que es tan importante pues, para abrirse un futuro profesional, para conocer otras culturas, otras personas, otros países en un mundo tan globalizado, para abrirse, pues eso, abrirse al futuro que quieran, acercarse a esa felicidad que consigan sin ponerse límites y trabas. Y ha sido un placer tenerte aquí esta noche, así que muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a todos.
Y a todos los que estáis escuchándonos, muchísimas gracias una noche más por estar al otro lado de la pantalla. Son casi las 11 de la noche y seguís ahí intentando formaros para poder educar mejor y trasladar todo este conocimiento a vuestros hijos. Os emplazamos a vernos el próximo 2 de junio, también en este caso es a las 5 de la tarde, no a las 10 de la noche, os dejamos dormir más, con un webinar muy interesante sobre competencias digitales. Son tan necesarias para el futuro de nuestros hijos. La mayoría de las profesiones del futuro serán digitales. Os podéis inscribir a partir de mañana en la web de educarestodo.com y el día 15 volveremos también con un webinar. Esta vez será los conflictos, una oportunidad para educar, con Raquel de Diego, y sí será esta vez a las 10 de la noche. Esta vez os hacemos acostaros un poquito más tarde. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, que descanséis, nos vemos muy pronto.